Bienvenidos a un nuevo video de SebasMath. En esta ocasión comenzaremos con los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos que trabajaremos son figuras que salen a partir de la circunferencia. Es decir, por ejemplo, en este primer video vamos a trabajar el cilindro, que es una figura que sale a partir de la circunferencia. Aquí tengo un ejemplo de cilindro. Cogí este salchichón que nos representa lo que es un cilindro. Un cilindro entonces es una figura que en la parte de arriba tiene un círculo, es decir, una circunferencia. En la parte de abajo tiene otra circunferencia. Y estas dos circunferencias proyectadas forman una figura de 3 dimensiones que tiene largo, alto y profundo, que se llama cilindro. Entonces, con base a estos cilindros vamos a hacer estos ejercicios. ¿Listo? Para eso vamos a encontrar entonces en este primer video área y volumen de los cilindros. Tenemos que entender varias cosas. ¿Qué es el área? El área es todo lo de afuera, es decir, el espacio que ocupa este salchichón por afuera. Si esto fuera, por ejemplo, un tanque grande con forma cilíndrica, ¿qué es el área? Todo lo que voy a pintar por fuera, toda esta parte lateral, la tapita de arriba, la tapita de abajo. ¿Qué es el volumen? El volumen es todo lo que le cabe por dentro, como por ejemplo en este, que el cilindro representa es un tanque lleno de agua. El volumen es toda esa agua que le cabe a ese tanque. ¿Listo? Comencemos entonces con el primer ejercicio. Aquí tenemos las fórmulas que vamos a necesitar. Área total, primera fórmula. Volumen del cilindro, segunda fórmula. ¿Qué sucede? Encuentre el área total y volumen en el siguiente cilindro. Y tenemos este cilindro, cuya altura, entonces la altura, ¿qué es la altura del cilindro? Volvemos al salchichón. La altura del cilindro es esto, toda la altura del cilindro. Si el cilindro lo encontramos dibujado de esta manera, igualmente la altura sería todo este lado. ¿Qué es el radio? El radio, pues como en toda circunferencia, el radio es una línea que va desde la mitad hasta cualquiera de los puntos exteriores de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, para poder encontrar el área total necesitamos a pi, al radio que ya lo tenemos y a la altura que ya la tenemos. La fórmula del área total es muy sencilla, es 2pi por r por altura más 2pi por r a la 2. ¿De dónde sale esto? Pues 2pi por r a la 2, si sabemos, este cilindro tiene dos circunferencias, una abajo y una arriba, y sabemos que la fórmula del área de la circunferencia, que es el área de la circunferencia, es esto, es este espacio. Sabemos, porque lo hemos trabajado en videos anteriores, que el área de la circunferencia es igual a pi por r a la 2. Entonces por eso tenemos 2pi por r a la 2, porque son dos circulitos, la tapita de arriba y la tapita de abajo del salchichón, del cilindro en este caso. Por eso entonces el área es 2pi por r a la 2, que es el área de las dos tapitas, más 2pi por r, que es el área de la circunferencia, multiplicado por la altura, que esta parte de acá viene a ser el área lateral, es decir, todo esto. Entonces, esto es área lateral, listo, más el área de las dos tapitas. Por eso la fórmula del área total es 2pi por r por h más 2pi por r a la 2. Mientras que la fórmula del volumen es simplemente pi por r a la 2 por altura. ¿Por qué? Porque pi por r a la 2 es el área de la circunferencia, que lo multiplico por la altura para encontrar el volumen. ¿Listo? Entonces ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el área y el volumen de este cilindro, que tiene 8 metros de altura y 3 metros de radio. Simplemente reemplazar. Área total es igual a 2pi. Pues yo sé que pi es 3,14, entonces 2pi es 3,14 por 2, 6,28. Entonces 2pi, 6,28 por r, el radio, 3 metros, por h, la altura, 8 metros, y todo esto sumado con 2pi, que es 6,28, por
R a la 2, ¿qué es R a la 2? El radio, 3 metros a la 2. Entonces podemos hacer esta primera multiplicación, área total es igual a, multiplico 6,28 por 3 por 8, 6,28 por 3 por 8 y me da 150,72, ¿qué? Metro por metro, metro cuadrado, más 6,28, hago esta potencia, 3 a la 2 es 9, 3 por 3 9, por 9 metros cuadrados. Bajo esto, área total es igual a 150,72 metros cuadrados más, y multiplico esto, 6,28 por 9, que me da 56,52 metros cuadrados. Entonces simplemente ya sumo estas dos, 56,52 más 150,72, y me da que el área total de este cilindro es 207,24 metros cuadrados. Área total del cilindro área de este cilindro, 207,24 metros cuadrados. El área es entonces todo el espacio que el cilindro ocupa por fuera. Ahora vamos a encontrar el volumen. Y el volumen del cilindro es igual a pi por r a la 2 por altura. Pi es 3,14 por r a la 2, el radio es 3 metros. 3 metros a la 2 por la altura, que es 8 metros. Volumen es igual 3,14 por 3 a la 2 es 9. 3,14 por 9, metro por metro, metro cuadrado, por 8 metros. Multiplico todo derecho y metro cuadrado por metro me va a dar metro cúbico. Entonces 3,14 por 9 por 8 y me da que el volumen es igual a 226,08 metros cúbicos. Volumen 226,08 metros cúbicos. Y si me preguntaran que eso es un tanque lleno de agua, ¿yo cuántos litros le caben a ese tanque? Pues yo tengo que saber que un metro cúbico son 1000 litros. Entonces, si yo sé que da estos metros cúbicos, simplemente multiplico eso por 1000. Y si eso fuera un tanque, le caben 226.080 litros de agua. ¿Listo? Y con eso terminamos el primer ejercicio. Ahora, ¿qué sucede con este ejercicio? En los próximos que vamos a ver, en los próximos videos donde trabajaremos el cono y la esfera, que son los otros cuerpos redondos, vamos a ver que hay unas fórmulas para el cono y otras para el tronco de cono, donde por ejemplo el cono es esta figura y el tronco de cono, digamos que es el cono quitándole la puntica. Y vamos a trabajar también la esfera, que la esfera es esta figura completa, como por decir un balón, y hay otras fórmulas para encontrar solamente el área y el volumen, digamos, solo de este pedazo. Pero en el caso del cilindro no hay otras fórmulas. ¿Por qué? Porque a diferencia del cono y de la esfera, si yo al cono le quito la punta, sí queda una figura muy diferente, mientras que a la esfera le saco la parte del medio, queda otra figura muy diferente. En cambio al cilindro, si yo le quito un pedazo al cilindro, si le quito un pedazo al cilindro, pues sigue siendo otro cilindro. ¿Está bueno el cilindro? Entonces por eso no hay otra fórmula para el pedazo de cilindro. Por ejemplo, si este cilindro fuera este, y en el problema me dijeran, el cilindro lo parten a la mitad, encuentre el área y el volumen, pues yo no tendría que utilizar otra fórmula. Simplemente si el cilindro, este cilindro lo partimos a la mitad, el resultado sería pues la mitad del área y la mitad del volumen. Por eso no hay otra fórmula para el cilindro partido a la mitad, o para el segmento de cilindro, o para el pedazo de cilindro. Si nos piden hallar solamente el área lateral, es decir, solo este pedacito, pues utilizamos esta fórmula.
porque el área lateral es este primer pedazo. Si nos piden hallar el área de las bases, es decir, arriba y abajo, utilizamos esta fórmula. Y si nos piden hallar solamente el área de una de las bases, pues esto mismo, y le quitamos el 2 y queda pi por r a la 2. Y con eso queda listo el primer ejercicio de cilindros. Vamos para el segundo. Para este segundo ejercicio tenemos un rectángulo, como el que tengo aquí. Y dice que tiene los lados A, B, C y D. Dice, al girar un rectángulo alrededor de AB se genera un cilindro. Y al girar otro rectángulo alrededor de AD se genera otro cilindro. ¿Tienen la misma área? Es la pregunta. Entonces, el primero se gira alrededor de AB. AB. Entonces yo voy a girar alrededor de AB. Y a partir de ese rectángulo se construye un cilindro. Que como podemos ver entonces, a diferencia del que tenemos en el primer punto, este cilindro quedaría proyectado más o menos así. Quedaría proyectado así, de manera acostadita, de manera horizontal. Mírenlo así, de manera horizontal. Muy diferente, por ejemplo, al que teníamos acá, porque a este, las bases quedan aquí a los lados, no arriba y abajo como en el anterior. Si lo giramos en AD y vemos que el área de sus bases es un área más bien grandecita. En cambio, si lo proyectamos alrededor de AD, que es esta, se genera otro cilindro, que el otro cilindro, como pueden ver, queda de esta manera, pero como pueden ver es más largo que el anterior, pero sus bases son más pequeñitas. Es un cilindro más angostico, pero más largo. En la primera, rotando AB, nos genera un cilindro que está de manera horizontal, más gordito, por decirlo así, pero más pequeño en tamaño. Mientras que si lo giro así, nos genera un cilindro vertical, más flaquito, pero más largo. A este lo vamos a llamar 1 y a este lo vamos a llamar 2. La pregunta que nos hacen es, ¿tienen la misma área? Pues yo por lógica pensaría, pues si es la misma cartulina, es la misma área, no, pero no es así, porque al doblarlo así, este genera una circunferencia mayor y es más angostico, y este genera una circunferencia menor, pero es más largo. Entonces vamos a ver qué sucede. Para eso pues hay que darle el área a los dos cilindros. Entonces al cilindro 1, a este, le voy a dar el área. El área básicamente es simplemente entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo ahí? ¿Qué embalada? Yo para el área necesito poner las medidas a los cilindros y no se las he puesto. Pues yo ya sé que este cilindro, volvamos a la cartulina, esto es un poco complejo, entonces pongámosle mucha atención. El primero que giré de A a B, que es este cilindro que me queda aquí acostadito, miremos las medidas que tiene acá. Miremos las medidas. 6 es lo que mide esto. 6. O sea que cuando yo... Y 4 es lo que mide esto. Entonces yo al hacer el cilindro acá, pues yo sé que este lado va a medir 4. Esto lo puedo poner acá. Estos son 4 metros. Miren que al doblarlo, este lado mide 4. Pero el que mide 6, que es este largo, miren dónde queda. Miren dónde queda el que mide 6. ¿Tienen dónde queda el que mide 6? Veanlo aquí. El que mide 6 nos queda aquí. Entonces, lo que mide 6 es esto. Esto es lo que mide 6. Y yo tengo que sacar el radio. Entonces, yo la medida que necesito es el del radio. Pero me está diciendo que lo que mide 6 es todo esto.
¿qué es qué? ¿Qué es el perímetro de la circunferencia? ¿Sí o no? Me está diciendo que lo que mide 6 es el perímetro de la circunferencia, yo necesito es el radio. Entonces, si el perímetro de la circunferencia mide 6, ¿cuál es la fórmula del perímetro de la circunferencia? El perímetro de la circunferencia es 2pi por r. Perímetro de la circunferencia es 2pi por r. Entonces, yo lo que necesito es el r. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para el r? Si yo necesito encontrar el radio. Pongámosle mucho cuidado. Esta medida larga, esto mide 6, yo lo doblé. Entonces, lo que queda midiendo 6 es esto que tengo dibujado. Y eso se llama el perímetro de la circunferencia. Y el perímetro de la circunferencia es 2pi por r. Y yo necesito es el radio. Entonces voy a despejar el radio. Entonces perímetro es igual a radio y este 2pi que está multiplicando lo voy a pasar ¿a qué? A dividir sobre 2pi. Entonces básicamente perímetro sobre 2pi es igual a radio, o expresado de otra manera, el radio, para encontrar la medida del radio, si conozco el perímetro, sería igual a perímetro sobre 2pi. Entonces voy a reemplazar para saber cuánto mide esto, sabiendo que esta circunferencia mide 6. Entonces este radio es igual al perímetro, que yo sé que es 6 porque esto es 6, y con esto se construyó el perímetro. 6, ¿qué? Metros. Dividido 2pi, que 2pi pues ya sé de memoria que es 6,28. Hago la operación y 6 dividido 6,28 me da como resultado 0,95. 0,95, listo. ¿Qué quiere decir? Que para este cilindro, el primer cilindro, el que me queda así de manera horizontal, más pequeño pero más gordito, el radio, que sería la medida desde aquí hasta cualquiera de las esquinas, es 0,95, listo. Ya tengo las dos medidas, altura 4 y radio 0,95, listo. Dejo la fórmula por acá porque la voy a necesitar para ahorita y para no volver a hacer el despegue. Ahora necesito saber las medidas de este. Como este lo giré fue así, entonces este lado que mide 6 es el que estoy midiendo así, por lo que quiere decir que esta va a ser 6, es decir que la altura de este cilindro aquí es 6 metros. Y en cambio este que mide 4, esto que mide 4, lo estoy doblando y está pasando a convertirse en el perímetro de la circunferencia. Entonces, esto mide 4, pero yo necesito encontrar es el radio. Y para eso, pues utilizo lo mismo que acabo de utilizar, donde el radio es igual al perímetro, que son 4 metros, dividido en 2pi, que es 6,28. Utilizo la calculadora, 4 dividido 6,28, que me da como resultado 0,63. Es decir, que el radio de este es 0,63 metros. Como lo vimos, evidentemente iba a ser menor que el anterior, porque ya vimos que en este queda una circunferencia más pequeña, de radio 0,63, mientras que en el otro queda una circunferencia más grande, por lo tanto su radio debe ser más grande, como lo es en este caso, 0,95, un 30% más grande que el anterior. Ahora ya tengo las medidas. Ya tengo las medidas del primer cilindro, su altura es 4 metros y su radio es 0,95 metros. Y en el segundo cilindro, su altura es 6 metros y su radio es 0,63. Ahora simplemente es encontrar el área de los dos para poder responder la pregunta, ¿tienen la misma área o cuál de los dos es más grande? Entonces, área del primero, llamémoslo A1, es igual a 2pi, o sea 6,28, que multiplica al radio, que es 0,95 metros, que multiplica la altura, que es 4 metros, más
2pi, que es 6,28, que multiplica a radio, que es 0,95 metros al cuadrado. Multiplico toda esta parte de aquí, a 1 es igual a 6,28 por 0,95 por 4 igual, y toda esta multiplicación me da 23,86, ¿qué? Metro por metro, metro cuadrado, más 6,28 por 0,95 a la 2, entonces lo elevo, 0,95 por 0,95 me da 0,90. ¿Qué? Metro por metro, metro cuadrado. Entonces el área 1 es igual a 23,86 metros cuadrados más esta multiplicación 6,28 por 0,90 que me da 5,65. Hago la suma y esto me da metros cuadrados. Entonces 5,65 más 5,65 más 23,86 y me da que el área 1 es 29,51 metros cuadrados. Tengo la primera respuesta. El área de este cilindro del gordito es 29,51 metros cuadrados. Vamos a encontrar la del otro para ver si el primero es más grande, el segundo es más grande o ambos son iguales. Esta fue el área 1. Ahora vamos a hallar el área 2. ¿Qué dice el área 2? El de el cilindro que es más largo pero más delgadito. Área 2 es igual a 2pi, que es 6,28, que multiplica al radio, que en este caso es 0,63 metros, que multiplica la altura, que en este caso es 6 metros, más 2pi, que es 6,28, que multiplica al radio 0,63 a la 2, 0,63 metros a la 2. Área 2 es igual, multiplico todo esto, 6,28 por 0,63 por 6 y me da 23,73 metros cuadrados, porque metro por metro, metro cuadrado, más 6,28 que multiplica a 0,63 a la 2, 0,63 por 0,63 que me da 0,39 metro por metro, metro cuadrado. Entonces el área 2 es igual a 23,73 metros cuadrados más 6,28 por 0,39. 6,28 por 0,39 que me da 2,44 metros cuadrados. Sumo estas dos cifras, 23,73 más 2,44 y me da como resultado que el área 2 es igual a 26,17 metros cuadrados. 26,17 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Si esto es 29 y esto es 26, ¿quién es más grande? Pues la 1. Obviamente desde el mero diseño nos íbamos a dar cuenta que la 1 era un poquito más grande, porque el área lateral, es decir, de la cartulina, tanto así como así, iba a ser la misma porque es la misma cartulina, pero lo que cambiaba era el área de las bases. Y como vimos en el dibujo, esta tiene unas bases más grandes, más gorditas, y esta tiene unas bases más pequeñas. Por lo que evidentemente desde que hicimos el doblez se iba a ver que esta figura, es decir la 1, iba a tener un poco más de área que la 2. Y con eso terminamos el segundo ejercicio de cilindros. Vamos a hacer el tercero y último de este video, donde estamos calculando área y volumen de los cilindros. Primero los cuerpos redondos. En los próximos videos trabajaremos conos y esferas. Vamos con este tercer problema. Muy sabroso este tercer problema. Tenemos un tanque, como lo podemos ver, 3 metros de altura, pero no está lleno del todo. Desde donde llega el agua hasta arriba hay 30 centímetros, o sea que le faltan 30 centímetros para llenarse. Y
el grueso del tanque, todo esto, esta capa gruesa, son 10 centímetros. Y tiene 2 metros de ancho el tanque. Entonces están las dimensiones y de acuerdo a eso, calcula la cantidad de litros de agua que tiene el tanque, es la única pregunta. Entonces, pues, este tanque básicamente, ¿qué es? Es un cilindro interior que está completamente lleno de agua. El de adentro está llenito de agua, pero le falta un poquito, como lo podemos ver aquí. Está llenito de agua, pero le falta un poquito. Pero este es el cilindro interior, que hagámonos de cuenta que es el tanque lleno de agua desde el suelo hasta arriba, faltándole un poquito. Y tiene un cilindro exterior. Tiene un cilindro exterior que es el grueso del tanque, que es una capa de 10 centímetros. Entonces, ¿qué sucede? Para yo encontrar la cantidad de litros de agua, pues tengo que hallar el volumen, es al cilindro de adentro, no me sirve el de afuera, porque en este pedacito no hay agua, porque ese es el grueso del vaciado del tanque, ya sea de metal o de cemento, ese es el grueso del tanque. Entonces yo necesito encontrarle primero el volumen al cilindro interior. Para hallar el volumen solo necesito pi por r a la 2 por altura. Entonces volumen es igual a pi 3,14 por radio. ¿Cuál es el radio del interior? Todo esto son 2 metros. Todo esto, el radio de esta circunferencia, el diámetro, perdón, son 2 metros. Por lo que el radio, que es la mitad de esto, es decir, desde aquí hasta aquí, sería 1 metro. El radio sería 1 metro de toda esta caneca. Pero a ese metro le tengo que quitar los 10 centímetros de aquí, porque solo me interesa el radio de este cilindro interior, que es decir, lo que está lleno de agua. Es decir, que desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta aquí, donde está lleno de agua, es 1 metro menos 10 centímetros. Y 1 metro menos 10 centímetros son 90 centímetros. Pero como yo voy a trabajar con metros, 90 centímetros convertido a metros son 0,9 metros. Entonces el radio que voy a utilizar, que es este, corresponde a 0,9 metros. Ahora sí, entonces volumen es igual a pi 3,14 por el radio, que es 0,9 metros elevado a la 2 por la altura, que la altura del tanque es 3 metros, pero a esos 3 metros tengo que quitarle estos 30 centímetros que le faltan de agua, porque no me están preguntando el volumen del tanque, sino la cantidad de litros de agua que tiene. Entonces 3 metros menos 30 centímetros son 270 centímetros, que convertidos a metros sería 2,7 metros. Es decir, que la altura de este cilindro interior, desde aquí hasta aquí, de solamente lo que está lleno de agua, son 2,7 metros. Entonces, pi 3,14 por radio a la 2, 0,9 a la 2 por altura, 2,7 metros. Entonces, volumen es igual a 3,14 por 0,9 lo elevo a la 2, 0,9 por 0,9 y me da 0,81 metro por metro cuadrado por la altura, que es 2,7 metros, porque ya le quité los 30 centímetros que no tiene agua. Y ahora simplemente multiplico todo esto derecho y volumen es igual a 3,14 por 0,81 por 2,7, que me da 6,8671,8 metros cuadrados por metros cúbicos. ¿Es la respuesta al ejercicio? No, porque me está preguntando la cantidad de litros de agua. Y yo ya sé que 1 metro cúbico, ¿qué es 1 metro cúbico? 1 metro cúbico es un cubo que por todos los lados tiene 1 metro. Imaginémonos una pocetica de 1 metro de largo por 1 metro de ancho, le comenzamos a pegar adobes y queda de 1 metro de alto. Y a esa poceta la llenamos de agua hasta el tope. A esa poceta le caben 1000 litros, porque 1 metro cúbico equivale
a 1000 litros y es un dato que tenemos que sabernos de memoria. Entonces, si yo sé que el volumen de líquido que tiene ese tanque es 6,86718 metros cúbicos, pues para convertirlo a litros simplemente multiplico por 1000. Entonces 6,86718 por 1000 me da 6867,18 litros, que sería la respuesta final del ejercicio. Y con esto terminamos el video de los cilindros. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y en la descripción de este video encontrarán el taller de repaso de este tema. Esto ha sido todo por hoy en Sebas Math.